todos los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días, Diel, y buenos días a todas las personas que nos siguen todos los días por la mañana y a veces hasta por la noche. Bueno, nosotros hoy con satisfacción, otro día más sin fallecido, lo cual siempre para nosotros es desagradable, creo que para todo el pueblo y para los trabajadores de salud todavía más. Y con 3 casos confirmados en el día. Son indicadores que nos hacen todavía extremar un poquito más las medidas de cuidado para evitar lo que nos pase, lo que están transmitiendo en el día de hoy algunas televisoras de otros lugares del mundo. De esta forma, en Cuba, hoy amanecen ingresados en los hospitales 217 personas, en vigilancia 11, sospechosos 98 y confirmados 108, son los casos activos. En la atención primaria de salud, como siempre decimos, se vigilan por nuestros especialistas 267 personas. Ayer se procesaron 2.148 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país que están en función de la COVID-19, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 978, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana 562, el de Santiago de Cuba 178, el de Villa Clara 108, los laboratorios del Hospital Hermanos Amejeya 322, y eso hace un total de 2.148 muestras procesadas en el día de ayer. Como dije anteriormente, como resultado del análisis de estas muestras, pues 3 personas resultaron positivas a la COVID. Esto hace un 0,14%. Para un poco que esto nos da ya un acumulado de muestras procesadas de 155.381 muestras analizadas, muestras estudiadas, buscando la COVID-19, y 2.318, el 1,5%, han resultado pacientes positivos a esta enfermedad. Se procesaron muestras de todas las provincias para la preocupación que a veces tiene la población. De La Habana, como es natural, el número mayor, 1.520 muestras, pero para mencionar las más significativas, de Pinar del Río 104, de Mayabeque 59, de Matanzas 96, de Camagüey 58, de Holguín 60, de Santiago de Cuba 98 y del municipio especial Isla de la Juventud 55, que es un municipio, es una población pequeña, pero todas las provincias, dije las más significativas, se procesaron muestras de estos territorios. Los 3 casos confirmados ayer, como también ha ocurrido otras veces, todos son cubanos. 2 de ellos no se ha podido precisar la fuente de infección, y eso hace que se acumulen 2.014 personas que ya se ha detectado la fuente de infección, que son casos confirmados anteriormente. Estamos hablando del 88,5%. Se acumulan de esta forma con los que no se encuentra la fuente hoy, los 2 que no se encuentran, pues 101, que es el 4,43% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Y se mantiene la misma cifra de personas que tienen como fuente de infección el extranjero de nuestro país, que son 161 personas, el 7,07%. 2 del sexo femenino, y ya se acumulan 1.150, el 49,6% de todos los casos diagnosticados que son del sexo femenino, y con
del sexo masculino que se confirma ayer, pues 1.168, que es el 50,4%. Ayer de estos tres, uno solo era asintomático, los otros dos tenían síntomas. Se acumulan de esta forma 1.254 personas que no han tenido síntomas en el momento del diagnóstico, que representan el 54,1% de todos los casos confirmados hasta la fecha. Ahora, si eso lo analizamos en comparación con los casos diagnosticados en los últimos 15 días, pues ese por ciento se incrementa a 84,1%. Eso dice, no es que esté cambiando el patrón, es que realmente al haber diagnosticado un número de casos, haber estudiado grupos, tener menos riesgos epidemiológicos por la no entrada durante un tiempo de personas de otros países que puedan tener transmisión, pues hace que el mayor por ciento sea asintomático. Reitero, el 84%, 92 de los 113 diagnosticados en los últimos 15 días. Por grupos de edades, tuvimos una menor de 20 años de edad, una jovencita de 18 años, de aquí de Guanabacoa, que hasta ahora no se ha podido precisar el nexo epidemiológico, se detectó mediante un estudio poblacional. Eso es importante, ¿no? Que se hacen estudios poblacionales buscando casos con la presencia de la COVID entre personas que no tienen síntomas, que no son contactos de otro caso, pero que de todas formas en determinados lugares estratificados que tienen riesgo, pues hacen esos estudios y como resultado de este estudio, pues salió esta menor de 18 años de edad. De esta forma se acumulan 250 menores de 20 años confirmados en nuestro país, pudiéramos decir prácticamente niños, adolescentes, y 231 ya se encuentran de alta, el 92,4%. Los demás que se mantienen ingresados, pues con una evolución muy favorable. Una persona de 40 a 60 años y una persona mayor de 60 años. Los tres casos pertenecen a la provincia de La Habana, se concentran en 2 municipios de la provincia y de esta forma La Habana pues tiene la tasa más elevada del país, aunque disminuye con respecto al día anterior. La tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. En La Habana es de 5,2 por 100.000 habitantes y discretamente inferior. Matanzas tiene una tasa similar con 2 casos confirmados en los últimos 15 días, aunque hace ya hoy más de 9 días que no confirman casos en esta provincia. Como ya también nuestra población lo domina, 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinal del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud hacen más de 15 días, algunas hacen más de 40 días y, como también se conoce, están en la fase número 1 de la primera etapa de la recuperación post-COVID. Con este comportamiento de la pandemia, de los 2.318 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, se mantienen activos, se mantienen ingresados, estos confirmados 108. De ellos 107, o sea el 99%, con una evolución clínica estable, indicador favorable. Lamentamos siempre el fallecimiento de 85 personas como consecuencia de esta enfermedad en Cuba y desde hace más de 4 días no tenemos fallecidos. Estos 85 fallecidos hacen que nuestro país exhiba una tasa de letalidad de 3,67 y ocupe la posición número 18, o sea, se mantenga en la posición número 18 en la región de las Américas, entre los países con
con casos confirmados en la región de las Américas. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de la enfermedad en el mundo, en los 185 países que tienen transmisión, pues Cuba tiene la posición número 95 en el mundo, desde el punto de vista de los casos confirmados, de la letalidad de los casos. 2 evacuados que siempre mencionamos, 10 altas en el día de ayer, indicador favorable. Fíjense que prácticamente triplica el número de casos confirmados, eso es un balance positivo, y de esta forma, con las 10 altas del día de ayer, se acumulan 2.123 pacientes recuperados, o sea, el 91,6% ya están recuperados de todos los casos que se han confirmado en nuestro país. De las altas del día de ayer, 9 son de aquí, de la provincia de La Habana, y 1 es de la provincia de Matanzas. Y mantenemos, como hemos explicado en días anteriores, una paciente en estado crítico del sexo femenino aquí en La Habana, de aquí de La Habana, en el Hospital Salvador Allende, que ya lleva varios días en este hospital en un estado crítico, pero como dicen los médicos, crítico estable. Vamos a darle seguimiento con toda la atención que merece cualquier persona en nuestro país. El mundo, las imágenes hoy eran, de verdad, yo estuve viendo a las 6 de la mañana las imágenes en Telesur y de verdad que son alarmantes, incluyendo el presidente de Honduras, que habló desde su ingreso al ser confirmado, y 185 países con casos de COVID-19. Ya la cifra prácticamente son 9 millones de personas confirmadas, 8.926.399 casos. Solamente en el día de ayer se confirmaron 129.930 personas con la COVID-19 en el mundo. De ellos han fallecido 468.257 personas en el mundo, lo cual da una letalidad de un 5,25%. Ayer fallecieron en diferentes lugares del mundo 3.963 personas como consecuencia de esta enfermedad. La región de las Américas reporta 4.415.579 casos confirmados. Ayer se confirmaron 67.133, el 49,76% de todos los casos confirmados en el mundo, y ayer fallecieron 2.564 personas, lo cual hace un acumulado de 224.343 fallecidos en la región de las Américas, con una letalidad de 5,05%. 10 países en la región con una letalidad superior a la de la región. Y de los países que mayor número de casos confirmados y fallecidos tienen en el mundo, pues encabeza la relación Estados Unidos, 2.280.912 casos confirmados en los Estados Unidos, 119.975 fallecidos, y le sigue Brasil ya con más de 1.085.038 casos confirmados y 50.617 casos fallecidos. Démonos cuenta de la complejidad del mundo, démonos cuenta de la complejidad de esta enfermedad y de su difícil control cuando no se cumplimentan las medidas que están establecidas. Héctor, después de informar la situación internacional y sobre todo de nuestro país, bueno, pues veamos las preguntas que hay. Comenzamos la ronda de preguntas de hoy, doctor. Primera pregunta formulada por la televisora estadounidense NBC. Dice lo siguiente: se han realizado un par de estudios diferentes desde Europa y Estados Unidos
que vinculan el tipo de sangre de un paciente con el coronavirus. Johns Hopkins afirma que si un paciente tiene sangre tipo A, él o ella es más susceptible a enfermarse gravemente con coronavirus que las personas con sangre tipo O. El estudio dice que si observa a personas gravemente enfermas por el coronavirus, existe una probabilidad 1.5% mayor de que tengan sangre tipo A y luego otro tipo de sangre. ¿Se ha observado este fenómeno en Cuba? Si la respuesta es sí, ¿puede decirnos qué por ciento de los casos positivos de COVID-19 son sangre A? En su opinión, ¿esto demostraría que es posible haya un componente genético para el coronavirus? ¿Estos hallazgos ayudan a los médicos a detectar quién puede estar en mayor riesgo? Sí, eso nosotros en el mes de mayo, 15, 16 de mayo, no, mes de mayo, hicimos un análisis de este comportamiento por grupos sanguíneos. Y fue a punto de partida de una información que dio la representante de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, en el cual identificaba que el grupo sanguíneo A, o sea, las personas que tienen grupo sanguíneo A, tienen mayor facilidad, son más propensas a adquirir la COVID-19 y además tienen una tendencia a una evolución hacia estados graves, o sea, a complicaciones de la enfermedad. Las del grupo A, las que menos riesgo tienen son las del grupo AB. En segundo lugar están los tipos O y B, y como dije anteriormente, o sea, está el A, le sigue el B y con menos frecuencia el AB, como también ya había dicho más anteriormente. Esto se ha ratificado con varios estudios. En aquel momento la explicación era que los pacientes con tipo A se infectan con más rapidez y tendieron a desarrollar síntomas más graves. Esto hay una estadística de un hospital de Wuhan, ¿se acuerda Wuhan? Donde comenzó esta pandemia en China, y lo que ratifican es esto que estoy diciendo en relación con los grupos sanguíneos. Nuestro país, y ayer se presentó, se está desarrollando un estudio conducido por el Centro Nacional de Genética junto con un grupo de especialistas, la doctora Beatriz Marcheco, que es su directora, una científica cubana de mucho prestigio. Un estudio que está evaluando, recogiendo información de las personas que han tenido la enfermedad en nuestro país. Incluso es un estudio que ya hasta un corte determinado, ¿no? Ya se terminó en Pinar del Río y se recogen estos y otras variables más que en su medida, en que se vayan produciendo resultados ya que puedan ser mostrados, pues se lo presentaremos a nuestra población. Reitero, un estudio muy completo. Parece ser que también en nuestro país este es el comportamiento. No queremos adelantar cuestiones hasta que no estén muy bien analizadas en su totalidad. Igual que este grupo nos va a dar también el comportamiento por raza, que muchas veces nos han preguntado, pero reitero, es muy completo y en un momento determinado brindaremos la información. Pero sí, es cierto que lo que se ha publicado en el mundo es que es el grupo A el de mayor riesgo para adquirirla y para evolucionar hacia la gravedad. Siguiente pregunta, formulada por la cadena televisiva estadounidense CBS. Dice lo siguiente: en estos momentos hay una inmensa nube de polvo del Sahara pasando por el Caribe, con direcciones noroeste hacia los Estados Unidos y cubrirá toda Cuba en el proceso. Los especialistas dicen que dicha nube es única por ser tan gruesa y con la concentración de partículas de polvo más alta que han visto en los últimos 50 a 60 años. Dicen que puede afectar a las personas con problemas respiratorios. La pregunta es, ¿esta nube puede tener un impacto negativo en el comportamiento del COVID-19 en Cuba? Mira, lo que pronosticó la población, incluso yo se lo ponía en un correo anoche al doctor Rubiera, que
que tuve la oportunidad de comunicarme con él por correo de momento, después lo haremos telefónicamente, ¿no? Pero bueno, la población ya nos había puesto juntos en una conferencia y el doctor Rubiera, con mucha amabilidad, y nos brindó la información en relación con el polvo de Sahara, que creo que ya él también en Facebook puso una nota y en Cuba Debate ha salido alguna información. Y le pedimos permiso para poderlo informar, nunca será como lo diría él, pero bueno, él nos mandó una nota en el cual se plantea que ya comenzó a influir sobre las Antillas Menores, Puerto Rico y la República Dominicana desde el día de antier, ya pudiéramos decir, algo que sobre el oriente cubano se debe de encontrar ya en estos momentos. Es lo que le llaman una nube de polvo del Sahara, que debe estar, reitero, en su avance al oeste, influirá también sobre el centro y occidente de Cuba, desde el día de hoy hasta el viernes 26. Nos facilitó algunos gráficos que muestran este comportamiento. Miren la nube roja que se ve sobre las provincias orientales en estos momentos. Eso se supone que sea hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, la próxima. Esto es mañana, este es hoy martes, a las 9 de la mañana. Ahí se ve cómo está y ya irá ascendiendo. La próxima, ya ahí se ve cómo va pasando. Esto sería el miércoles 24, o sea, mañana a las 9 de la mañana, que se incrementarían las concentraciones en la mitad oriental de Cuba y en menor medida hasta la mitad occidental. Esa es la información que tuvo la amabilidad de brindarnos y me permitió decirlo aquí. Se trasladará por el Atlántico y llegará al Mar Caribe y al sudeste de los Estados Unidos. Se va a caracterizar o se está caracterizando por un aire muy seco, una disminución considerable de las precipitaciones, algo bueno, que se produzca pocos ciclones y una sensación de calor un poco superior. Esto es algunos de los elementos. Son partículas muy pequeñas, realmente muy pequeñas, pero que de todas formas afectan. Desde el punto de vista de la salud, que es lo que más pudiera interesarnos, pues, ¿cómo se llama? Lo que más frecuente es que puede presentar cuadros respiratorios, tos, irritación de los ojos, por la presencia de ella. Y un poco de manifestaciones como que catarrales, pero que bueno, son discretas, que de todas formas, ante la aparición, lo que yo recomiendo, o sea, especialmente en personas asmáticas o alérgicas, deben extremar sus precauciones. Pueden presentar tos, inflamación de la garganta, ojos rojizos, llorosos y con escozor, o sea, con picazón en la garganta. Son los síntomas que pudiera provocar, reitero, sobre todo en personas con cierto grado de alergia. Y el doctor Rubiera nos apoya en esto acá, porque dice que lo mejor que podemos hacer es la utilización del nasobuco, que nos permitiría exponernos lo menos posible a estas partículas. Además de la siempre recomendación de quedarnos en casa y no estar dando muchas vueltas. Así que esta es la información y muy agradecido, doctor Rubiera, por esta posibilidad y llevarle. El doctor Rubiera nos aclara que no es para crear un pánico, ni ahora nos pongamos a buscar a ver el polvo, tal vez ni se den cuenta, pero que pudiera estar afectando a nuestra población. Siguiente pregunta, doctor. Un usuario en redes sociales comenta lo siguiente:
Me queda la duda y me preocupa. ¿Abrirá el turismo nacional hacia todas las instalaciones, excepto en La Habana, Matanzas y Los Cayos? ¿Se puede dar el caso de que una familia que vive en La Habana o Matanzas consiga reservación para otra provincia y viaje hasta allí por medios propios? Bueno, ya ayer nuestro primer ministro en la reunión del Grupo Temporal Nacional, pues se informó que la provincia de Matanzas, ya a partir del día de hoy, teniendo en cuenta la evolución de los 5 indicadores que se evalúan para la fase, para cambiar de fase, la evolución favorable que ha tenido la provincia de Matanzas, pues ya a partir de ayer y a partir de hoy, pues ya pasaba a la fase número 1 de la primera etapa de la post-COVID. Esto es así, por lo tanto se irán incrementando. Nos quedaría La Habana, que además tiene un grupo de indicadores favorables, y como es natural, movimiento de personas se van a producir, pero siempre con el debido cuidado y cumpliendo las medidas que están establecidas. En eso se ha reiterado por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, en relación con el turismo y con la apertura de capacidades. Pues esto es una información que se va a estar dando por nuestros ministros en su momento, y ya la población incluso ha estado accediendo a los campismos en muchos de los lugares, en muchas de las provincias que ya están en fase 1. Yo reitero, cuando se pasa a fase 1 de la primera etapa, bueno, pues hay algunas medidas de flexibilidad, pero siempre, insisto, con el debido cuidado para que no se pierda lo que hemos avanzado. Yo creo que ya, Héctor. Tenemos una última pregunta, doctor. Dale. Dice lo siguiente, un usuario en redes sociales también. ¿Cuánto puede durar cada fase y cuáles son los requisitos para pasar a la siguiente hasta la normalidad? Mira, la fase depende de la evolución de los casos, no tiene una cantidad de días. Entonces, las provincias en dependencia, los territorios en dependencia de la evolución de los 5 indicadores que se tienen en cuenta, pues van pasando de la fase 1 a la fase 2, a la fase 3. De la primera etapa pasaremos a la segunda etapa. Yo reitero, eso no tiene una cifra. Eso depende de la evolución de los indicadores. Y es un análisis que se hace nacionalmente por autoridades del país, especialistas y demás. Hay 5 indicadores que se miden. Uno es la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. El otro es el índice reproductivo, lo que le llaman los estadísticos, los epidemiólogos, el RO, que el RO, para traducirlo, es la capacidad que tiene una persona de contagiar, o sea, cuántas personas se van contagiando a punto de partida de un caso confirmado con la enfermedad. Está el porciento de casos activos, o sea, qué por ciento yo tengo de los casos confirmados, qué por ciento yo tengo que están activos, o sea, que están ingresados todavía con la enfermedad. Está el porciento de personas diagnosticadas con la fuente de infección conocida, personas diagnosticadas en los últimos 15 días, o sea, que se ha hecho una profundización y se ha encontrado un porciento importante. Y está la existencia de eventos de transmisión local en forma circunscrita en determinadas localidades. Estos indicadores no hay que esperar a que sean 0, sino que tengan una evolución favorable, y en algunos sí que cumplan determinados porcientos que están establecidos. En la medida que eso se va cumplimentando, no te niego que es muy de peso la tasa de incidencia en los últimos 15 días, o sea, la aparición de casos confirmados, y se va pasando de una fase a otra. Eso es lo que yo puedo decir.
y reiterar que ya todo nuestro país ha pasado, excepto La Habana, que no tengo duda que como se está trabajando en La Habana, se logre resolver. Ya todo el país, excepto La Habana, está en la fase 1 de la primera etapa, que hay que hacerlo cuidadosamente. Bueno, Héctor, muy agradecido, no es que yo esté cortando, pero ya me dijiste que es la última, muy agradecido a ti, a todos los que han hecho posible esta transmisión y sobre todo a todas las personas que siguen nuestra información diariamente. Muchas gracias nuevamente. Así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted, para los corresponsales por sus preguntas y por supuesto para todos los que nos siguen.